¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los reyes que dominaron a sus enemigos con una brutalidad tan implacable que sus nombres aún resuenan en la historia? Hoy exploraremos los secretos de 6 monarcas despiadados que reinaron con puño de hierro. Descubre cómo el poder absoluto puede convertir a un rey en un símbolo de terror, y lo que esto significa para nosotros hoy en día. Antes de sumergirnos en la vida de estos reyes, pensemos en lo que representa un rey para nosotros. Por lo general, los vemos como líderes que protegen y guían a su pueblo. Sin embargo, para muchos en el pasado, el rey era una figura de miedo, alguien que podía decidir la vida o muerte de miles con una sola orden. Al adentrarme en estos relatos, me di cuenta de que no hay vuelta atrás. Ya no estoy viendo a estos reyes como figuras lejanas o leyendas. Hoy vamos a desenterrar sus vidas y entender por qué sus nombres han sido temidos y odiados a lo largo de los siglos. Comenzamos este conteo con uno de los líderes militares más temidos de todos los tiempos, Genghis Khan. Nació en el seno de una tribu mongola en 1162 y, desde una infancia marcada por la violencia, forjó un imperio que cambiaría para siempre la geopolítica del mundo. A través de sus campañas, se estima que Genghis Khan estuvo detrás de la muerte de aproximadamente 40 millones de personas. Su imperio, el Imperio Mongol, se convirtió en el más extenso de la historia, abarcando desde el Mar del Japón hasta Europa Central. Su legado de conquista no solo unificó tribus mongolas, sino que redefinió rutas comerciales, como la ruta de la seda. Genghis Khan no solo fue letal por la violencia con la que conquistaba, sino porque su estrategia militar fue incomparable. Gracias a sus tácticas, su ejército dominó ejércitos que lo superaban en número, dejando una marca imborrable en la historia militar. Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, gobernó en la región de Valaquia en el siglo XV y fue célebre por su brutalidad y sadismo. Nacido en 1431, usó el terror para consolidar su poder. Su figura inspiró al famoso personaje de Drácula. Es un símbolo tanto de temor como de identidad en Rumanía. Vlad es recordado por la ferocidad de sus castigos. Su método de ejecución preferido, y el que le dio su apodo, era el empalamiento. Clavaba a sus enemigos y traidores en estacas de madera y los dejaba agonizar durante horas o días. Este método no solo era extremadamente doloroso, sino que también servía como una advertencia aterradora que le ganaron el respeto y el miedo de sus enemigos. Su figura fue tan aterradora que inspiró al personaje ficticio Drácula de Bram Stoker, y hoy es visto como un símbolo oscuro de Rumanía. Su sadismo dejó una influencia cultural en el mundo, pero también un miedo que se extendió por generaciones. El tercer lugar lo ocupa Iván IV de Rusia mejor conocido como Iván el Terrible. Su reinado estuvo marcado por la paranoia y el terror, y bajo su mando, Rusia vivió uno de sus periodos más oscuros. Coronado como el primer zar de Rusia en 1547. Ganó su temible reputación principalmente por su crueldad extrema y paranoia. Estableció un régimen de terror en Rusia del siglo XVI, ordenando ejecuciones masivas, creando una policía secreta brutal e oprichnina. Usando torturas horribles contra sus enemigos. Incluso mató a su propio hijo en un ataque de ira. Aunque modernizó Rusia y expandió su territorio, su inestabilidad mental lo llevó a alternar entre periodos de extrema devoción religiosa y violencia salvaje. Como primer zar oficial de Rusia, eliminó toda oposición. Y centralizó el poder absoluto mediante el miedo. A través de campañas y purgas, Iván consolidó el poder absoluto, pero a un costo humano incalculable. Su brutalidad es vista como una de las primeras expresiones de control absoluto en Rusia. En segundo lugar está Joseph Stalin, el líder soviético que transformó a la URSS en una potencia mundial a costa de millones de vidas. Realizó purgas políticas durante la Gran Purga de los años 30, donde cientos de miles fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo forzado, gulags. Donde muchos murieron. Impuso la colectivización forzada de tierras, lo que provocó la hambruna masiva de 1932 a 1933, Holodomor, y la muerte de millones. Su régimen envió a millones a los gulags, donde las duras condiciones acabaron con muchas vidas. En total, sus políticas causaron la muerte de millones de personas. Stalin representa el control totalitario y la represión, consolidando el poder con mano de hierro. Su historia muestra cómo el control absoluto puede devastar una nación. Mao Zedong fue el fundador de la República Popular China, conocido por sus políticas drásticas que llevaron a la muerte de millones de personas en China.
En 1958, lanzó el Gran Salto Adelante, una campaña destinada a industrializar rápidamente el país. Esta iniciativa resultó en una hambruna masiva entre 1959 y 1961, ocasionando la muerte de entre 15 y 45 millones de personas. En 1966, Mao inició la Revolución Cultural, una sistemática purga para eliminar disidentes y asegurar su control absoluto. Esta revolución provocó torturas, asesinatos y la destrucción del tejido social en China. En total, se estima que las políticas de Mao Zedong llevaron a la muerte de entre 40 y 70 millones de personas en el país. Mao es recordado principalmente por las devastadoras consecuencias de sus políticas. Su historia se presenta como una advertencia sobre los peligros de imponer ideologías sin considerar el bienestar humano. Estas narrativas sobre líderes anteriores muestran el potencial destructivo de los humanos cuando están cegados por el poder, dejando un rastro de dolor y muerte. Sus historias no son meros datos del pasado, sino advertencias vivas de los peligros de un poder ejercido sin control. La historia nos enseña que el verdadero poder no reside en imponer el miedo, sino en liderar con integridad y compasión. Al conocer estos relatos, reflexionemos sobre el tipo de líderes que deseamos tener y los valores que queremos defender. Porque, al final, el verdadero legado de la humanidad debería ser uno de justicia y paz, y no de miedo y destrucción.